Buenas tardes, comenzamos esta segunda sesión del curso de San Juan de la Cruz y propiamente es la segunda, pero en algún aspecto podríamos decir que es la primera, porque la otra pues consistió en presentar a San Juan de la Cruz, en presentar al personaje. Y bueno, lo presentamos y yo creo que relativamente bien, pero San Juan de la Cruz pues nunca se puede presentar lo suficientemente, porque habría que haber tocado algunos otros temas muy importantes de él, que no los pude tocar, pues evidentemente por motivos de síntesis. Bien, pues ahora comenzamos lo que pudiéramos llamar el camino hacia Dios de San Juan de la Cruz. ¿Cómo nos lleva él hacia Dios? Y en este camino hacia Dios, pues podemos decir que es un camino hacia la belleza. ¿Y por qué es a la belleza o la hermosura? Porque él identifica a Jesucristo con la hermosura. Con la hermosura, sería un poquito largo ahora explicar qué entiende por hermosura. Las dos entiende por hermosura primero lo que todos entendemos, pero después entiende también como la belleza suprema, ¿verdad? A Dios, que es del que procede todo. Y después la belleza suprema también es la historia de la salvación. Lo que Dios hace es lo más bonito, y eso que nos trae, que es la salvación, la vida, y que nos trae a Jesucristo, al Espíritu Santo, todo eso es bellísimo. Y eso pues no lo percibe fácilmente una persona que no crea, evidentemente eso no, pero puede abrirse a una belleza, ¿verdad?, de trascendencia, que está muy cerquita de esto, como decía Pablo VI hablando de los poetas y bueno, de las personas artistas, que de alguna manera, ¿verdad?, pues perciben esta realidad de la belleza. Pues bien, el camino de la belleza en San Juan de la Cruz está muy clarito, bastaría recorrer un poquito algunas canciones. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, consola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Todo está lleno de hermosura. La hermosura de Cristo, como él dice después, porque lo creó todo en Cristo y por consiguiente en su encarnación y en su resurrección levantó la creación, y en la encarnación la levantó y en la resurrección la hermoseó toda. Por tanto, todo está lleno de hermosura y dignidad, digamos. Es una canción quinta, pero fíjese, llegamos a la canción 11 y dice: máteme tu vista y hermosura, máteme, morir de hermosura. Santa Teresita decía morirme de amor. San Juan de la Cruz viene a decir lo mismo, pero morir de hermosura, porque ese amor es la hermosura. Y si damos un paso más adelante, la canción 23, después pues que habla de que ya no quieras despreciarme, que sin color moreno me hallaste, bien puedes mirarme, después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Pues hermosura otra vez, y finalmente ya cuando se despide el cántico, va a empezar a despedirse, dice: y vámonos a ver en tu hermosura. Y en un espacio muy pequeñito, de unas cuantas líneas, repite 25 veces la palabra hermosura. Bueno, entonces vamos hacia la hermosura. Por tanto, es un camino bello, un camino, uno que le dicen que va a ver, a contemplar un espectáculo grandioso, aunque tenga que pasar por algunas dificultades, hombre, hay que pasarlas. Desde luego, a nadie se le regala nada extraordinario en esta vida, todo se conquista. Y también por la vida espiritual. Entonces, San Juan de la Cruz, en este proceso hacia la hermosura, podemos decir que distingue antes de llegar. Bueno, se va llegando. O sea, en cuanto se empieza a percibir la hermosura. Pero para llegar en plenitud a ella, pues se necesitan, pues, él habla de 4 procesos, o que lo llaman noches, aunque no son propiamente noches, son simples noches, diríamos, pero no son una noche profunda. La noche del sentido y la noche del espíritu, pero estas dos noches tienen dos: una noche activa del sentido, noche pasiva del sentido, noche activa del espíritu y noche pasiva del espíritu. Es un proceso que hay que pasar y que está lleno de iluminación. Es una noche clara también, o sea, tiene muchas dificultades y mucha belleza, pero ese paso hay que darlo. Y una vez que se da ese paso, pues uno se va entrando siempre en la belleza, pero al final del paso la belleza te abruma totalmente. Es decir, el encuentro pleno y total con Jesucristo pues nos abruma. Y antes también de proceder, de seguir adelante, pues yo quiero añadir algo, aquello que dije que es fundamental en la presentación. ¿Qué Dios nos da San Juan de la Cruz? Bueno, ya he dicho algo, es Dios bello, la hermosura, lo que más nos atrae,
diríamos, algo ya como el arte, como algo que de alguna manera se acerca a lo que puede ser algo de Dios que nos llega por estas cosas. Pues diríamos que además de eso, el que quisiera profundizar un poquito antes de comenzar el camino o comenzando el camino, pues sería bueno, ¿verdad?, que leyera pues el romance In Principio Erat Verbum, que es un romance que tiene 9 secciones y que él escribió en la cárcel de Toledo. En estas 9 secciones, pues él va explicando un poquito quién es Dios para él, aunque el Dios de San Juan de la Cruz solo lo conoceremos cuando hayamos hecho el recorrido, porque este Dios no es un Dios que se sepa solo con la inteligencia, un poquito se sabe, pero tiene que ser también con la experiencia. Cuando hayamos hecho el recorrido, nos habremos encontrado con ese Dios. Por tanto, es absurdo que yo ahora les vaya diciendo cosas, pero algo hay que decir para poder emprender el camino, ¿verdad? Bueno, pues desarrollando ese romance, pues aparecen de Dios cosas bellísimas. En primer lugar, que en Dios hay comunión. O sea, Dios no es un ser solitario, está lleno de vida y de relación con el Hijo, con el Espíritu Santo. San Juan de la Cruz se asoma a este misterio y se asoma desde 3 perspectivas. Desde la perspectiva mística, desde la perspectiva teológica y desde la perspectiva poética. Poca gente tiene esa oportunidad, ¿verdad?, de ser un teólogo, de ser un místico y de ser un poeta. Muchos teólogos pues son teólogos, pero no son más que teólogos. Fíjese, hay hasta cosas curiosísimas. Desde Santo Tomás para acá no ha habido un teólogo santo, todos son de otra cosa, son de otra especialidad. Pero de teología, lo que se llama teología dogmática como tal, no ha habido ningún teólogo santo después de Santo Tomás hasta acá. Pues bueno, eso no quiere decir que no sean santos, que no se les ha canonizado. Pero quiero decir que puede ser uno teólogo y no ser santo. Y San Juan de la Cruz tiene esa prerrogativa tan inmensa, tan bella, ¿verdad?, de que es teólogo santo y además místico, porque el místico añade al santo algo en la percepción, no digo yo delante de Dios, pero en la percepción del misterio sí, porque tiene como una percepción especial. El místico es como el poeta también, ¿verdad?, el poeta del misterio. Además añade una cosita ahí, pero San Juan de la Cruz además era poeta de la literatura, poeta humano. De modo que esas 3 perspectivas las proyecta sobre Dios y nos da una visión de Dios realmente preciosa, magnífica, ahí en ese romance, que yo no puedo detenerme mucho, pero algo puedo decir, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos da es un Dios comunión y es un Dios en relación. Y lo más bonito de todo es que Dios, antes de decidir hacer el mundo, lo decide en común, como con la Trinidad, y aparece ahí. Y ya por tanto, claro, todo lo del mundo queda como sagrado, como tocado. Y una de las cosas más bonitas que aparece también ahí es que Dios no ama nada que no se parezca a Cristo. Y así en esto viene a coincidir un poco pues San Juan de la Cruz con un gran protestante, Carvar, que prácticamente pues venía a decir esto, ¿no? En el fondo solo existe Cristo. O como decía también Santa Teresita, solo existe Jesús. Venía a decir. Bueno, y quiere decir que el que no se parezca a Cristo no lo identifica al Señor, como si realmente hubiera creado solo a Jesucristo. Y todo lo demás es como cosas de Cristo, que están al lado de Cristo, que se derivan de Cristo. Esto es muy importante, porque entonces el que más se parezca a Cristo, pues es el que más adquiere Dios. Hay unos versos ahí preciosos, y luego hay una respuesta, ¿verdad?, como de Cristo, diciendo que Él vendría a la tierra para anunciar la gloria y la belleza del Padre. Una cosa realmente preciosas. Pasa después el romance, lo estoy resumiendo muy sencillamente para dar a entender este Dios, hablarnos de la historia de la salvación. Y en unos cuantos versos traza el Antiguo Testamento, lo clarifica y lo fija maravillosamente, de una forma increíble, pero de forma sencillita, que lo entiende cualquiera. Entonces, claro, Dios está ahí, pero está en la historia también. O sea, lo ha metido en la historia, ¿verdad?, en la historia. Después pasa a hablar de la necesidad de encarnarse. Una vez, claro, que ha decidido venir a este mundo, pues el Padre dice, pues tienes que parecerte a ellos, entonces tiene que tomar cuerpo. Y hay
unos cantos bellísimos a la Encarnación. Y bueno, así prosigue el romance hasta que llega a la Virgen, de la que dice cosas preciosas, ¿verdad? Y del nacimiento, pues algo maravilloso, en que realmente Jesucristo viene con un cuerpo, ¿verdad? Pero trae a toda la naturaleza humana con él. De modo que ese día, el día del nacimiento de Cristo, nacimos todos, y nació la tierra, y nació todo. En la encarnación de su Hijo y en la gloria de su resurrección, Él levantó, ¿verdad?, la creación, y la resurrección pues la llenó de colores, la llenó de gloria. El romance termina con el nacimiento de Cristo, porque es un romance que él escribió, bueno, un romance con 9 secciones, si queréis 9 romances, pero es uno con 9 secciones, que él escribió en la cárcel, y parece ser que lo escribió para consolarse y vivir el Adviento, porque fue precisamente pues detenido y metido en la cárcel por esas fechas, y por consiguiente pues terminó ahí. Algunos que lo leen, ¿verdad?, un poquito de fuera de San Juan de la Cruz, pero qué pena que no hubiera terminado así toda la vida del Señor, que la hubiera contado toda. Hombre, pues hubiera sido fantástico, hubiera sido un catecismo fantástico, pero se quedó ahí, y eso es una cosa bellísima. Pero ahí aparece ya, verdaderamente aparece ya, la figura de Dios aparece ahí. Ese Dios hay que tenerle presente. Entonces, es un Dios de relación, de entrega, un Dios que se quiere abrir, un Dios que quiere comunicarse, como ya lo dije el otro día, y un Dios que en esta historia de salvación necesita al ser humano, lo necesita de alguna manera. Y lo necesita porque casi para como que amarse la Trinidad entre sí, hay como un diálogo, ¿verdad? Y unas respuestas que parece como que somos necesarios. Digo, parece, evidentemente, parece. Y yo creo que en el corazón de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo, pues somos necesarios. Ahí se puede decir así, sin temor ninguno. Bueno, pues este es el Dios que está presidiendo toda esta marcha. Y hasta a ese Dios vamos. Y a ese Dios nos lleva. O sea, vamos hacia Él y hacia Él, y Él nos lleva de la mano. Pero claro, para hacer este proceso que vamos a comenzar ahora, pues entonces necesitamos el esfuerzo humano también, la colaboración. Y de hecho ahí se pide muchísimo esa colaboración, lo pide Dios al hombre, le pide esa relación. Entonces, como he dicho, hay un proceso que hay una purificación del sentido activo y otra purificación pasiva del sentido. Una purificación activa del espíritu y una purificación pasiva del espíritu. Todo esto, estas 4 purificaciones comprenden todos los libros del santo, a los libros del santo de su vida noche, y toda la parte del cántico hasta donde llega esta su vida noche, como expliqué otro día. Luego, el resto ya pertenece al cántico. A partir del desposorio espiritual, pasada la noche, es cosa ya toda del cántico, hasta una plenitud enorme con el Señor, que viene, la llama y recoge la llama, este legado, y lo profundiza. Por tanto, hoy vamos a ver la primera parte, el primer trocito, lo que se llamaría la purificación del sentido activa y pasiva. Es lo que me voy a fijar en esto, en esta parte, cómo se procede ahí. Y voy a ir un poquito primero lo que podría ser la purificación activa del sentido, se estudia en el primer libro de su vida, por así decirlo. O sea, hay muchas cosas que discutir aquí, pero para entenderlo y sencillamente, purificación activa del sentido en el primer libro de su vida. Purificación pasiva del sentido en el primer libro de noche. Así se queda muy claro esto. Entonces, si ustedes leen el primer libro de su vida y el primer libro de noche, pues se hacen cargo de lo que voy a decir ahora. Bueno, diremos que las primeras canciones del cántico reflejan muy elegantemente lo que pudiera suceder en el primer libro de su vida. Pero la primera cosa que hay que tener en cuenta es la llamada. Hay una llamada, igual que en el Evangelio. O sea, Jesucristo nos llama. Y la respuesta nuestra tiene que ser, pues mire, en el libro de la noche dice, con ansias, en amores, con ansias, en amores, encendida en sublime, un amor enorme, un amor pues con mucha fuerza, con mucha realidad. Y en el cántico espiritual, pues dice, buscando mis amores,
el cántico espiritual, pues empieza, digamos, ¿a dónde te escondiste, amado? ¿A dónde te escondiste, amado? Entonces, en los dos sale con un deseo profundo de amor, diríamos. Y ya, o sea, la búsqueda del amor. Con ansias en amores, inflamada, y en el otro momento, pues, ¿a dónde te escondiste, amado? Así comienza. Entonces, ¿a dónde tiene que comenzar la persona? Pues tiene que comenzar después de un momento, diríamos, de conversión, por ejemplo. O si no es de conversión, en un momento en que uno decide, pues yo quiero cambiar de vida, quiero dar toda mi vida por Jesucristo. O en un momento en que una persona está viviendo la vivencia de Cristo, pero esta vivencia de Cristo que la está viviendo, pues no la está viviendo con toda profundidad y decide. O sea, es un momento intenso. La llamada tiene que ser un momento intenso, porque si no, realmente, pues no se procede, ¿verdad? No valdría el caso. O sea, San Juan de la Cruz parte del hecho de que la persona se ha ilusionado por Jesucristo y quiere dar un paso profundo hacia Él. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo oíste, habiéndome herido, salí así clamando y era sido. Entonces, la persona quiere, o sea, se ha enamorado de Jesucristo y quiere verle, quiere tenerle. Verle quiere decir sentirle, tocarle, de alguna manera percibirle. Y no se le percibe. ¿Por qué? Porque la persona pues no está todavía en capacidad de percibirle, o porque el Señor no quiere que en ese momento le perciba. Y empieza la búsqueda, empieza el camino. Y el primer camino, entonces, porque no le tenemos, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo oíste, habiéndome herido, salí clamando y era sido. Pues claro, uno queda herido, pero el ciervo se ha marchado. Pero fíjese, este ciervo que ahora hiere, me ha herido. Este ciervo en la canción 13 pues está herido. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado, el ciervo también está herido. Él al herir hiere, él al herir se hiere. O sea, Jesucristo queda herido por nosotros. Y empieza la salida. Y el segundo paso, pues que no nos cabe más que orar. Pastores los que fuereis allá por las majadas del Otero. Orar porque no puedo encontrarle. Pero orar solo no. No basta solo con orar. Y entonces el mismo cántico te dice, estamos en esta subida, el mismo cántico te dice, pues enseguida, buscando mis amores, dice San Juan de la Cruz, amores es el amor, o sea, el amor es a Jesucristo. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Fíjese, pues entonces aquí hay que hacer, o sea, en la canción segunda del cántico es orar. Pero dice San Juan de la Cruz, no es suficiente con orar, hay que emprender y hacer algo, la acción. ¿Y qué es esto de hacer? Pues empezar a hacer el camino de Cristo, el seguimiento. Y el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y me siga. Eso mismo dice San Juan de la Cruz en este libro. Y a San Juan de la Cruz, y al Evangelio se le ha puesto como una cosa muy bonita, y a San Juan de la Cruz se le ha puesto como una cosa muy triste. Dice lo mismo. Pero además, San Juan de la Cruz pues, lo dice muy pedagógicamente. Te dice, procura inclinarte, vete haciéndolo despacito, como puedas. Pero tienes que hacerlo de tal manera que no haya en ti violencia, que haya en ti como gusto. Porque si lo haces así, en breve vendrás a hallar gran gozo y deleite en esto. Si lo empiezas a hacer así, suavemente, o sea, que no haya violencia en ti, pero tiene que ser continuado. Esta canción tercera es muy bonita porque nos presenta el camino, ¿verdad? Pero muy bonito, en busca del amor. Claro, todo lo que se hace buscando el amor, pues realmente cuesta poco. Cuando se ama, cuesta poco hacer las cosas. Cuando no se ama, pues todo es pesado. Entonces, este es el camino. Fíjense en lo que estamos modelando el sentido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nuestros sentidos se acomoden al estilo de Jesús. Y si vamos haciendo lo que dice Jesús, pues nuestros sentidos van siendo como Él. No hace falta hacer más cosas más raras, sino los sentidos se van transfigurando, se van llenando de luz. Llevando la luz y va dando una consolación enorme. El seguimiento produce una consolación enorme si se hace así.
Porque el ser humano crece por dentro, se desarrolla, se hace bello, comienza a ser también hermoso, diríamos. Y la canción cuarta es muy bonita porque entonces la persona ya cree que va a encontrar el amado, porque llega y dice: o bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prados de verduras, de flores sin matados, decid si por vosotros ha pasado. Al ver la creación dice: ya lo encuentro. Puede ser que lo encuentra. Pero claro, y se enamora, se emociona de esto y sigue caminando y llega a la canción quinta, que es donde nosotros vamos a parar esto un poco. Y la canción quinta dice: mil gracias derramando, pasó por estos otros con presura, y ya lo he comentado un poquito, yéndolas mirando con su figura, vestido los dejó de hermosura, lo llenó todo lo llevó todo de belleza. Entonces él ha creído que ha encontrado ya a Jesucristo, pero ya la canción 7 ya dice que no. La canción 7 dice: sí, la canción 6 ya dice que no. Dice: esto está lleno de belleza, es verdad, pero evidentemente la belleza es de Dios, pero Él no es Dios. Las cosas son muy bonitas, pero no son Dios. De modo que en la canción tercera quiso un poco como separarse de las cosas y quedarse solo con Dios, porque le buscaba solo a Dios. Pero luego dio un golpe y dice: bueno, como Dios ha hecho todas las cosas, tendrá que estar en ellas. Vuelvo a ellas un poco a ver. Y vuelve, y sí, dice: las ha hecho Dios y capto la belleza de Dios, pero no son Dios. Yo lo que busco es Dios. Y por eso al final dice: ya no quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero, el mensajero. Y ya se decide a buscar directamente a que sea Dios el que entre dentro de él y le transfigure. Así sería el primer libro de su vida. Muy sencillamente hablando, sería este camino. O sea, primero, una locura de amor por Jesucristo. Segundo, buscarle porque no se le tiene. Y como no se le tiene, pues decide orar, rezar para pedir que venga. Pero claro, el Señor también pide nuestra colaboración. Y entonces viene el seguimiento de Cristo. El seguimiento de Cristo consiste pues en ir no buscándonos a nosotros mismos en nada. En eso consiste todo. Una vez que se ha hecho eso, la persona piensa un poco: pero bueno, las cosas yo tengo que tratarlas también como lugares de Dios, porque las ha creado, y estaríamos en los bosques y espesura plantados por la mano del amado y emocionados porque ahí encontramos un poquito a Dios en la belleza. Y en la quinta es el derrame total de lo que ha hecho Dios. Pero claro, las cosas no son Dios. Las ha hecho Dios, pero no son Dios. Entonces, ahí no voy a encontrar a Dios plenamente. Sí que lo voy a encontrar, pero no plenamente. Y no puedo detenerme en ellas demasiado si esto, de alguna manera, pues me limita el salto a Dios. Entonces eso tiene que ser hacerlo con una prudencia muy grande, ver cómo llegar ahí hasta Dios. Y entonces, aun cantando toda la belleza y viendo toda la verdad de las cosas y viendo todo eso, pues evidentemente la persona dice: ahí no está Dios, tengo que seguir caminando. ¿Y a dónde vamos a ir seguir caminando después? Pues caminaremos después a la fe. La fe será otra guía que nos va a dar a Dios verdaderamente, y ahí en la fe es donde vamos a encontrar lo que no hemos encontrado en las cosas, y desde la fe nos va a decir qué son las cosas, y las cosas nos van a dar todo lo que pueden darnos de Dios desde la fe. Bueno, pero ahí dejamos este paso, que sería la purificación activa del sentido. ¿Y la purificación pasiva del sentido qué es? Bueno, pues claro, una vez que nosotros nos hemos acomodado a descubrir a Dios en estas cosas, a ver dónde está y a saber medir que está y no está, pues ya tenemos una especie de relación. Incluso parece que hemos encontrado algo de Dios. Ya hemos encontrado bastante de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que como nuestros sentidos, pues siempre son, diríamos, pues muy materiales y muy táctiles, pues han percibido todo esto, ¿verdad? Han percibido toda esta realidad desde la materialidad. Y entonces, pues al percibir esta realidad desde la materialidad, pues no lo perciben de verdad. ¿Y qué ocurre? Que es Dios el que viene a ayudarnos. ¿Y cómo viene a ayudarnos para ver todo esto? Pues viene a ayudarnos con su presencia. Y esa presencia, ¿qué es lo que hace en nosotros? Pues hace que esta realidad
que nos parece tan clara se oscurezca. Y vienen, diríamos, esos momentos, ¿verdad?, pues de sequedad. Y que parece como que Dios, como si Dios no existiera, como si Dios no nos quisiera, como si el Señor pues nos hubiera abandonado, hubiera dejado todo como perdido. Viene que no se puede casi hacer oración. Es ese momento de los sentidos, eso que llamamos noche, y que pasa mucho, muchas personas pasan por esa realidad. Pero eso es una ayuda de Dios. O sea, la purificación pasiva del sentido es Dios el que viene y nos da. Y incluso las enfermedades pueden entrar aquí también a formar parte de este proceso. No que Dios las quiera, sino que las utiliza. ¿Y para qué? Pues para purificar también nuestra parte material en las cosas que a lo mejor pensábamos, pero yo con esto doy gloria a Dios, con mi voz tan bonita, pues doy gloria a Dios, el otro con su escritura, el otro con miles de cosas, ¿no? Pues a lo mejor una enfermedad te quita todo esto. La mayor parte de la gente se desespera o piensa que Dios le ha abandonado y no ha descubierto que a lo mejor Dios le está utilizando esto para hacerle ver que se buscaba a sí mismo. Que a lo mejor creía que estaba dando gloria a Dios, porque eso es lo que nos pasa muchas veces, que pensamos que estamos dando gloria a Dios y nos estamos buscando a nosotros mismos. Ese buscarnos a nosotros mismos, pues hace que verdaderamente Dios no aparezca, o sea, y que el ser humano no sea bello, y que se esté engañando, porque una de las cosas que los místicos pues explican muy bien es cómo puedes trasladar de un estadio a otro estadio. Por ejemplo, uno, pues deja algo que es pecaminoso, y lo deja por el amor que tiene a Dios, pero se va a lo espiritual y busca en lo espiritual, ¿verdad?, aquello que había dejado allí de otra manera, pero es lo mismo, no ha salido de sí mismo, y hay que salir, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada, en una noche oscura. No es esta la noche propiamente de la que habla San Juan de la Cruz, pero sí se refiere también a ella, porque el verso lo pone delante. ¿Y por qué es noche oscura? Pues porque aquello que yo creía que era lo mío, aquello que yo creía que era mi vocación, aquello que yo creía en lo que yo era feliz y yo le daba a Dios todo, ahora se me ha quitado. Se puede quitar. O porque Dios entra dentro de mí y me lo apaga para que brille más y para que vaya más a Él, o porque utiliza una cosa de la vida, pues bien puede ser una enfermedad, una calumnia, las cosas negativas que hay en la vida, de las cuales hablaba también mucho el padre Teilhard de Chardin, era muy positivista, pues las cosas negativas. Bueno, pues entonces ahí se abre un camino, entonces la persona como que se le apaga eso, pero si ella se abre al misterio, ahí entra Dios y le hace descubrir miles de cosas, y empieza a descubrir a Dios ahí también. Esa es una nochecita. Sobre todo San Juan de la Cruz lo aplica mucho a la vida espiritual, en que se apagan las cosas y uno se desapega. Fíjese si lo aplica o cómo lo pone, que dice él, habla de los pecados capitales espirituales. Fíjese qué curioso, de los pecados. En este libro segundo, este libro primero de la noche es fantástico. Lo debiera leer todo el mundo, porque muchas personas, incluso eclesiásticos y gente así como ya muy espiritual que parecemos, nos estamos buscando en las cosas. Y lo peor de todo es que la mayor parte de la gente no se da cuenta. Y San Juan de la Cruz es un crítico tremendo. Te lo va diciendo, te lo dice con mucha suavidad, pero te lo dice y te lo expone. Es decir, que en esos vicios capitales que dice él, vicios espirituales, son fantásticos. Además dice cosas preciosas. Por ejemplo, a veces un predicador, una persona, habla con una autoridad tremenda y está corrigiendo vicios o pecados de las personas, así, y no se mete él dentro, como si él estuviera libre. Bueno, pues aunque esté libre, pero lo habla así. ¿Y qué ocurre? Que lo que está haciendo este hombre es, diríamos, proyectando interiormente todo lo que él tiene, lo proyecta afuera. Y no es humilde, es un soberbio espiritual.
pero así en montones de cosas. U otras personas que tienen una avidez tremenda de las cosas espirituales, de novenas, de lo otro que se pueden hacer, ¿ve? Pero que está ya desarreglado eso, porque es tantas cosas que uno dice, eso no es. Entonces San Juan de la Cruz ahí te habla de la avaricia espiritual, de la avaricia, ¿eh? Y pone unos ejemplos bellísimos. ¿Y cómo Dios quita eso? Pues muchas veces, pues ¿cómo lo quita? Pues al predicador a lo mejor le quita la posibilidad de predicar y se acabó todo, O al otro se le quita la posibilidad de ir a una iglesia y a otra iglesia y un confesor y otro confesor y un director espiritual y un libro y otro libro. No digo yo que no haya que leer muchos libros, pero me están entendiendo cómo. Y se le, pues por lo que sea, pues le viene algo que le impide esa realidad. Y así suceden estas cosas así. Entonces, diríamos que San Juan de la Cruz en este primer libro de la noche da un paso muy fuerte a toda esta realidad. Y decimos, y esta realidad, vamos, la primera purificación, la purificación activa del sentido y la purificación pasiva del sentido, ¿cómo suceden? ¿Qué sucede durante este espacio? Pues mire, durante este espacio, San Juan de la Cruz, pues normalmente cuando lo narra, no dice casi nada de la experiencia interna que se produce. Pero a lo largo del libro, de los libros, según va hablando, se pueden sacar muchas cosas. ¿Y qué se saca? Pues mire, en el espacio este activo, pues se va sacando que la persona se va iluminando y va descubriendo la realidad de las cosas y el camino, y va descubriendo los errores que tenía, y al mismo tiempo se siente acompañada. Esto es lo importante. Se siente acompañada por Jesucristo en este camino, porque es Él quien la ha llamado. Y esas ansias de amores inflamada que dice, que dice que salió así, el libro de su vida precisamente lo pone al final. Dice, porque para hacer todo esto, no solamente hay que tener amor de Dios, sino hay que tener amor de Dios y con ansias, o sea, un amor pues muy profundo, muy hondo de Dios. Entonces, eso se percibe ahí clarísimamente, como si Jesucristo fuera un acompañante. Entonces, eso que la persona anda buscándole de fuera, le tiene al lado, lo va teniendo al lado. Porque anda buscando, que si en la belleza, que si en las criaturas, que si en las cosas, lo tiene al lado. Y de vez en cuando lo percibe. Y eso va produciendo ánimo, alegría y una gran satisfacción. Pero el libro primero de la noche es el que produce más alegrías. Ese que nos da sequedades, ese que nos va quitando como cosas que a nosotros nos parece que es lo que más gloria le da a Dios. Uno que cree que lo que más gloria le da a Dios, pues es ir a hacer una visita a un santuario, hay otro santuario, y un día se le estropea una pierna y ya no puede moverse al santuario, y cree que se le ha hundido todo. Bueno, y termina descubriendo que el santuario lo tiene dentro del mismo, y que no tiene que dar ningún viaje. O sea, lo que podríamos llamar lo pasivo, le llena a la persona de vida interiormente y lo cambia. Le da unos gustos especiales y le da ¿cómo diríamos? Una elegancia espiritual enorme, porque le hace descubrir que las cosas no están, ¿verdad?, en la parte externa que tenía hasta entonces, sino en lo interior. Le va dando como suavidad interna, como una especie de no sé cómo explicarlo, de gusto interno, como si la persona estuviera ungida. El santo pone muchas palabras en este libro. Es un libro bellísimo. El primer libro de la noche. Es bellísimo. Porque la primera parte va poniendo los vicios capitales espirituales. Y va narrando pues la soberbia, la envidia, la avaricia, todos estos vicios, ¿no? Los va poniendo como la persona espiritual tiene esas cosas. Y termina pues viendo, ¿verdad?, en qué termina todo. O sea, bueno,
primero hace un análisis de cómo está la persona cuando la recogemos y después hace un análisis de cómo está la persona después de terminar el proceso. Y en los últimos capítulos del libro primero de la noche son preciosos, porque va hablando de las cualidades que tiene, de lo que interiormente, cómo se ha transfigurado, cómo es otra persona. Es otra persona. La noche hace a la persona otra persona, está claro. Y fíjense, al principio de la noche pone el santo una cosa muy bonita, y es lo que nosotros no podíamos imaginarnos, es que habla de Dios como una madre. O sea, no dice que Dios es madre, en aquel tiempo pues evidentemente eso no se podía decir, no dice que Dios es madre, dice como una madre. Dice, de la misma manera que la madre al niño le hace bajar para que camine, o le quita el pecho y para hacerle esto le tiene que hacer esfuerzos, así la madre de la gracia de Dios, que ha llenado antes al niño de gustos, porque claro, en la vida espiritual al principio, el que comienza tiene una especie de gusto espiritual muy grande, pero esto es gusto sensible, muy humano, muy tangible, eso no es lo profundo, y por eso tiene que pasar por estas purificaciones que va haciendo, ¿verdad?, que el ser humano pues se transfigure. Bien, pues diríamos que este es el primer tramo del camino, en el que la presencia de Dios dentro es como muy fuerte, porque esta persona no se conoce. Cuando termina y sale, diríamos, del camino espiritual, de la segunda purificación, que es la más fuerte, diríamos, pues no se conoce, porque interiormente tiene una sensibilidad religiosa nueva. Lo religioso le suena a otra cosa, tiene una manera de pensar distinta, y todo lo sagrado lo percibe de una forma singular y especial, y se mueve ante ello como algo fino que le toca inmediatamente, pues siempre se mueve. Y la presencia de Dios se comienza a sentir y a percibir muy hondamente. Claro, algo que es importante en todo esto, y que no lo he dicho porque correspondería más a la segunda purificación, a la otra que viene, pues es que en todo el proceso, aunque fundamentalmente es allí más importante, en todo el proceso figuran como claves las virtudes teologales, las actitudes teologales. O sea, la persona va entrando un poquito más en lo teologal, y va metiendo lo teologal, de alguna forma lo va introduciendo cada vez más en la realidad esta de la purificación. Lo teologal en los sentidos. Fíjense, lo teologal en los sentidos, es decir, la fe va tocando los sentidos, y ya el sentido no se deja llevar, aunque Juan de la Cruz va a hablar de la fe en la segunda sección, pero dice que él lo dice en los libros que lo recorre todo, la fe, la esperanza y el amor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estos sentidos se van como transfigurando por la noticia de la fe, que la noticia es una noticia oscura y amorosa, y va tocando a la persona y la va transfigurando en otra dimensión. Las esperanzas se hacen nuevas, el ser humano se abre a nuevas dimensiones de esperanza. Normalmente el ser humano está siempre movido, ¿verdad?, por deseos y por proyectos, siempre está soñando. Cuando deja de soñar el ser humano, en ese mismo momento pues deja de existir. El sueño es la esperanza. Entonces, claro, de las esperanzas terrenas que tienen los sentidos y nuestra propia vida, que son la inmediatez, a esas esperanzas que se le van infundiendo, pues el sentido se va clarificando. Y no digamos sobre todo en el amor. Es decir, la persona va sintiendo lo que es el amor de verdad. Primero, porque percibe lo que es el amor de Dios, que le va llegando, que le va tocando. Y entonces está entrando en nuevas dimensiones de amor. No conocía ese amor. Y por eso San Juan de la Cruz pone en el primer libro de la noche, en la purificación pasiva del sentido, pone la contemplación. Ahí nace la contemplación. Pasa la persona de meditación a contemplación. Ahora, normalmente todas las personas contemplan, pero yo no sé si eso es contemplación. Hay una contemplación humana que todo el mundo tiene, pero no es la contemplación religiosa profunda. La religión profunda es mientras la persona pueda reflexionar y darle vueltas a su cabeza,
eso creo que no ha entrado en la contemplación. Porque cuando entra en la contemplación profunda, es que la persona ya no saca sustancia de la pura reflexión, aunque algunas veces tiene que volver a ella, pero no saca sustancia de la pura reflexión. Pero ahora entra la contemplación. ¿Y qué es la contemplación? Según San Juan de la Cruz, pues mire, bien estudiada la contemplación, bien estudiada, es el Espíritu Santo, en San Juan de la Cruz. Después de darle muchas vueltas, entonces, ¿qué es? Es como que el Espíritu Santo empieza a entrar. Claro, eso no se me puede a mí ocurrir decir, ahora voy a contemplar. Sí, yo puedo contemplar con contemplación humana. Es decir, los misterios de Dios ya hago bien, pero eso en el fondo es meditación todavía. O sea, eso que dicen muchos que yo no medito, yo ya contemplo, eso en el fondo es meditación. La contemplación, esta sanjuanista, es más honda. Es el Espíritu Santo que entra dentro, que llega y toca estas zonas. ¿Y qué ocurre al tocar estas zonas? Pues se transfigura el ser. Las personas cambian totalmente. Según los datos que va dando San Juan de la Cruz, con los datos que tiene, la persona es diferente. Es diferente. Lo primero es que la persona se hace honda. El Espíritu Santo lo primero es da alegría y da satisfacción, y puede uno dar saltos y todo lo que se quiera, pero honda. Si no hay hondura, no hay Dios. Esto está claro. Si no hay hondura, no hay Dios. Yo diría que muchas veces decimos ateos y creyentes. Pues yo no sé si no se podría decir hondos y superficiales, profundos y superficiales. El que es profundo está con Dios, Dios está con él. El que es superficial, eso no es Dios. Yo no digo que no tenga compasión el Señor y que lo quiera y lo ame, no. Pero eso no es la experiencia de Dios. Entonces, aquí San Juan de la Cruz nos va llevando a esto. Nos lleva a un humanismo tremendo. O sea, la purificación las dos purificaciones, activa y pasiva, producen en el ser humano un humanismo tremendo. O sea, un ser nuevo. O sea, y es que no puede ser de otra manera. Y si eso no es, puede ser por una enfermedad, ¿verdad?, que la persona tenga, y entonces pues Dios lo suple todo. Pero si eso no es, no hay religión. Donde no hay hondura, donde no hay delicadeza, donde no hay profundidad, donde no hay serenidad y donde no hay como trascendencia, no hay Dios. No está Dios. Es decir, Dios no ha entrado ahí. No digo que no tenga compasión, que lo quiera, que lo ame, tal, y que lo salve. No digo esas cosas. Digo que no ha habido experiencia profunda de Dios. Entonces, ya los primeros pasos de San Juan de la Cruz nos conducen a una experiencia enorme de Dios. Y no haciendo muchas cosas, sino simplemente imitar a Jesús. Porque una de las características que pone es que debe conocer la vida de Cristo e imitarle para poderle imitar. Y a verse en todas las cosas como si hubiera Cristo. Esa es la norma. Yo me tengo que comportar en todas las cosas como lo haría Cristo en mi lugar. ¿Cómo haría Cristo ahora lo que yo estoy haciendo? Pues tendría yo que pensar todo y hacerlo como Él lo haría. ¿Cómo haría Cristo? Pues cuando uno está en otro sitio, donde sea. Esto es un texto de San Juan de la Cruz. Entonces diríamos que el libro primero consiste en intentar hacer eso. Y el libro segundo en dejarse moldear por Dios, porque va a entrar. Yo no digo el libro segundo, el libro primero de la noche. El libro primero de su vida es este seguimiento de Cristo. Y el libro primero de la noche, decía el libro segundo por decir de la noche, libro primero de la noche es dejarse moldear por Dios, porque Él entra. Si haces el primer proceso, Él viene. Y te da sequedad, pero dulzura por dentro. O sea, es poner como una cosa negativa para meter una positiva enorme. Estos son las negaciones de San Juan de la Cruz. Una negativa para meter una positiva. De tal manera que la persona se transfigura, cambia y se hace otro tipo de persona. Y así, diríamos, San Juan de la Cruz, sin intentarlo, pues intenta eso, crea un gran humanismo, produce unos grandes seres. ¿Y cómo es ese ser humano? Pues como era él. Ya lo dije el otro día, cómo era, ¿no? Una persona tan equilibrada, tan honda, tan profunda, y que quien hablaba con él salía espiritualizado. Entonces indica que eso no se puede, eso no miente.
quien se acercaba a él salía como tocado por lo divino. Pues bien, este es el primer paso, el primer tramo, que es la purificación activa del sentido y la purificación pasiva del espíritu. El primer tramo que hemos visto esta tarde, y el próximo día pues veremos otras cosas. Seguimos el camino de San Juan de la Cruz, y para llegar hasta el final a esa experiencia profunda que nos promete.